Muy buenas tardes y bienvenidos a esta semana intensísima en la radio de la Universidad de Salamanca. Yo creo que intensísima a nivel nacional e internacional, porque son muchas las cuestiones que están pasando en esta semana. Una de ellas, yo creo que es una cosa positiva, que se conmemora ese Día Internacional de la Mujer, y otro evento, desde luego muchísimo más negativo, aunque también son seguramente las mujeres las que puedan estar padeciendo más en esa situación, sin desdeñar los dolores de otras personas, que es la situación que se está viviendo en Ucrania. Así que semana muy intensa y muy intensa pues aquí también en la radio. Nos estamos haciendo eco sobre todo de estas dos cuestiones, que yo creo que Alberto Sansegundo también pues está plenamente inserto en esa dinámica, en estos programas suyos de Buscando Leones en las Nubes y todos los libros un libro, porque vemos el guión de esta semana de todos los libros y sí que nos vuelve a traer, en este caso, una escritora al programa. Muy buenas tardes, Alberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el doble eje de verdad está claro, presente, ¿no? En todos, en mí también. El primero de ellos, el de la mujer, y sabes que lo hemos hablado otras veces, la semana pasada, sin ir más lejos, que con ocasión de la festividad del 8 de marzo siempre suelo dedicar, no siempre, pero la mayor parte de los años, de los cursos, los programas del mes de marzo, tanto en Buscando Leones como en todos los libros un libro, al universo femenino. Buscando Leones en las Nubes durante este mes de marzo, y se va a prolongar también una semana en abril. Las invitadas son mujeres, las invitadas musicales, los textos no, pero los textos son tanto de hombres como de mujeres, pero las canciones son todas de intérpretes femeninas. Y en todos los libros un libro, traigo libros escritos y protagonizados por mujeres. Se ha cruzado, desgraciadamente, se ha cruzado en el segundo frente de actualidad, la barbarie a la que estamos asistiendo en Ucrania, y la verdad es que he pensado, lo que pasa es que no quiero interrumpir este ciclo femenino, de manera que durante el mes de marzo vamos a seguir con libros de mujeres, pero he pensado sí hacer algo especial en relación con Ucrania también en este espacio, y entonces, bueno, quizá en abril pueda traer, ya hemos hecho a lo largo de la larga historia del programa, he presentado libros que tienen no tanto Ucrania como centro, sino el centro de Europa, esa zona, que también incluye algunas ciudades de Ucrania, en novelas, en ensayos que he presentado en estos años atrás. Mi intención es hacer una especie de recordatorio de alguno de esos libros en el mes de abril, probablemente ya a la vuelta de Semana Santa, veremos cómo está el calendario, y ojalá entonces no haya necesidad de hacer un recordatorio de la situación porque haya terminado. Mal lo veo, la verdad, creo que va a ser una cuestión de muchos, no meses, sino incluso años, las consecuencias dramáticas, muy duras, y, bueno, aunque sea un adjetivo frívolo, muy interesantes desde el punto de vista de la configuración del mundo, de la configuración de Europa, del análisis de qué es lo que ha pasado en la historia en el último siglo en nuestro continente, de reflexiones, si quieres, de índole también más filosófico acerca de qué es el ser humano, nuestra capacidad o más bien incapacidad para sacar enseñanzas valiosas de lo que ya ha ocurrido. En fin, muchos temas de interés, muchos libros centrados en ese mundo. Sí, tengo la intención de acercarme a él en semanas, meses próximos. Bueno, enseguida empezaremos con la propuesta para hoy de todos los libros un libro, pero claro, es que quiero también poner de manifiesto toda una serie de cuestiones que me vienen también en este momento a la cabeza, Alberto, cuando estás comentando todo eso, ese centro de Europa donde se han generado esos grandes conflictos europeos, ¿no? En ese centro de Europa ha sido casi siempre, sería una de las aportaciones que yo quería hacer. Otra aportación que también me gustaría hacer, Alberto, es la importancia de la radio, del medio de comunicación radio, también en esos conflictos, porque oía yo esta mañana mismo, porque estamos grabando este programa esta mañana, que la radio, la BBC es el gran instrumento de comunicación, de enterarse de las cosas que tienen en este momento los ucranianos, y la onda corta en concreto, que es la única que es válida en este momento, la que puede hacer llegar esa señal de la BBC a ese pueblo de Ucrania, ¿no? La importancia de la radio, también quería ponerlo de manifiesto, y la importancia de la radio, incluso en esta radio que hacemos nosotros, siempre pegada a la realidad, con programas de muchísima calidad como son los tuyos, pero que están siempre, pues eso, llenos de realidad, ¿no?
Claro, fíjate la radio, otro paralelismo de los muchos que hay entre la actual situación que están viviendo en Ucrania y los episodios tristísimos, dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La BBC era la fuente de información, diríamos, libre, fidedigna, que usaba la mayor parte del mundo occidental, ¿no? Y en España, en la época, por supuesto, la guerra, pero también en la época de la dictadura de Franco, las emisoras internacionales eran la fuente de información fiable, ¿no? En un mundo La donde Pirenaica, ¿no? Aquella mítica Pirenaica, ¿no? claro, claro, un mundo en donde los medios de comunicación oficiales daban visiones sesgadas, parciales, limitadas y mentirosas de la realidad, ¿no? De manera que sí, sí, insisto, en la pequeña medida, muy modesta, ¿no? Porque todo lo que no sea, la verdad esto puede sonar a lo mejor demasiado enfático, ¿no? Todo lo que no sea estar sufriendo en primera persona lo que están viviendo en Ucrania son paliativos, o paliativos de muy poca entidad. Estamos tranquilamente en nuestras casas por ahora, quizá no tan tranquilos dentro de unos meses, ¿no? Pero en cualquier caso en un estado, en una situación de bienestar, ¿no? Y sí, es fácil la solidaridad a distancia, ¿no? El dolor, el sufrimiento allí es muy duro y bueno, que sea esa intermediación muy, muy leve, muy tenue, sí que en la medida de lo posible vamos a intentar hacerla también aquí. Bueno, yo creo que sobre todo de cara a eso, al calor humano, a sentirse respaldados, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que la población se manifieste. Bueno, vamos ya, si te parece, con la mujer de la que nos vas a hablar hoy, del libro que nos vas a hablar. Cuéntanos. Es un libro interesante, muy interesante, de lectura también en algunos momentos, yo diría también apasionante, es decir, uno se embebe en sus muchas tramas con facilidad, pero a la vez, diríamos, desde mi punto de vista polémico, sobre el que cabe una mirada crítica, ¿no? Su autora es Regina Porter, no sé si desde aquí de nuevo la luz que entra por mi ventana da un Sí, bueno, reflejo. son una pareja dándose un beso, parece el chico parece de raza negra, Los ¿no? dos, sí, 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 Uh-huh. efectivamente. Lo que sembramos se llama el libro, es Uh-huh. una novela y la cuestión racial es muy importante en el planteamiento de la obra, ¿no? Uh-huh. Su autora es norteamericana, habría que decir afroamericana, es una autora negra, muy joven, es la primera obra de novelística de la autora, al parecer ha tenido una trayectoria o sigue teniendo una trayectoria consolidada en el ámbito del teatro. Uh-huh. La novela fue finalista en su país, es del año 6 Barral, ha publicado en España en 2020, es del año originariamente creo que es del 2019 y fue finalista del premio Penn Hemingway al mejor debut literario del año. En España, como digo, la presenta Seix Barral con la traducción de Javier Calvo, que es un reconocido traductor y escritor él mismo. Quiero hablar brevemente acerca del título, porque el título es un poco raro, ¿no? Y tiene una especie, no sé exactamente cómo explicar su porqué, ¿no? El título original es The Travelers, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con lo que sembramos. Sin embargo, Los viajeros, ¿no? Los que claro, viajan, ¿no? eso es. Entonces, yo he leído una reseña en el diario francés Libération que explica el porqué del título en Francia. En Francia se tituló Lo que sembramos, exactamente. Solo que la expresión francesa para lo que sembramos es ce que l'on sème, lo que sembramos, que suena exactamente igual que ce que l'on sème, pero con otro significado distinto. Es también lo que amamos. Entonces, Libération explica en su reseña, en su crítica, el porqué de la traducción francesa, jugando con esta idea de lo que sembramos, lo que amamos. Claro, lo que no se entiende muy bien es que la traducción española que se hace desde el inglés mantenga este juego francés, porque no hay otra lógica, desde mi punto de vista, que yo conozca. Bueno, simplemente una curiosidad, pero que ese es el título con el que se presenta en nuestro país, lo que sembramos. Es muy difícil resumir la novela porque está llena de personajes con vidas que se entrecruzan, que se mezclan, con tramas que se desenvuelven en planos cronológicos distintos. Es un constante ir y venir en el tiempo a lo largo de un par de generaciones, de más o menos 6 décadas, 2 familias,
cuyas sangres se van a acabar cruzando, una negra y otra blanca, y esos 60 años, esas 6 décadas son más o menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca. Ese es el tramo temporal en el que se mueve, ¿no? Y bueno, es una novela que tiene, a mi juicio, como muchas otras en este sentido, porque lo que voy a comentar es común a otro tipo de novelas, ¿no? Quizá a todas las que son interesantes, ¿no? Tiene, digamos, 3 grandes motivos de interés. Primero, la atracción, el interés que en sí mismo generan las peripecias, las trayectorias vitales de sus protagonistas, es decir, por resumir, la historia, con minúsculas, de sus personajes, es atractiva, es atrayente, con matices, como luego veremos. Un segundo plano, que sería ya ampliando el foco, el marco, es decir, la historia con mayúsculas, el marco, esto social, la sociedad norteamericana de esas 6 décadas con su evolución, sobre todo con una óptica centrada, dadas las circunstancias de la autora, centrada fundamentalmente en la cuestión racial o en la lucha por los derechos civiles. Aparece Vietnam. Regina Porter es una muy militante afroamericana de Savannah, una ciudad en la sureña y además históricamente esclavista Georgia, ¿no? De manera que eso está muy presente, pero bueno, también está en este plano del que hablo, luego hablaremos de él, en este plano están también presentes otros acontecimientos de la vida norteamericana, siempre con este filtro, digamos, de la cuestión racial. Está Vietnam, pero está también la plaga del SIDA en los 80 y luego los daños que ocasionó este consumo masivo de crack, sobre todo entre la población negra en una década después. Entonces, ese escenario social es también un segundo motivo de interés muy interesante. Y luego, como en cualquier libro que de verdad tiene algo que decirnos, un plano todavía más amplio, ampliamos la perspectiva, hay una dimensión universal porque las vivencias que se nos narran, lo que ocurre en las existencias de esos personajes es en definitiva común a lo que nos pasa a cualquiera y por lo tanto en ese sentido hay una lectura. Un ciudadano salmantino de 2022 puede perfectamente identificarse con lo que le pasa a uno de los personajes que es de raza negra, que vive hace 60 años, esta capacidad también de los autores talentosos para ponernos en contacto con las grandes cuestiones de la existencia, el amor, el paso del tiempo, el dolor, los celos, cosas comunes a todas las generaciones, independientemente del año en que hayamos nacido, ¿no? Claro. Para que todo el mundo se pueda sentir identificado de alguna manera. Que yo no sé si ese tema racial, ese tema de la lucha por los derechos civiles, de los cuales tanto se ha hablado, no sé si tiene un peso más grande que otros temas. O si están más en el presente, porque me comentas que es una autora, ¿no? Que es una chica joven, ¿no? Regina Porter. Porque había recibido un premio, alguna mención precisamente como escritora Nobel. Al primer debut literario, mejor debut literario. Sí, no sé, la contraportada, la solapa del libro no incorpora la edad y yo no la he encontrado, porque si no sé que la hubiera incorporado a mi reseña y no es el caso, pero es joven, sí. No, la cuestión negra permea toda novela. Hay un tratamiento específico, como luego veremos, pero bueno, está presente en todo momento, porque los personajes, desde el primer momento, este juego racial, hay situaciones que ya desde el primer episodio que se nos cuenta, porque son muchos episodios diferentes, muy mezclados en diferentes épocas, como luego hablaremos, ¿no? De manera que sí, quiero hablar de esos 3 frentes, ¿no? De qué se nos cuenta exactamente, de la dimensión del entorno social y también de la dimensión universal, brevemente, ¿no? Pero antes sí que querría centrarme con un cierto detalle en lo que me parece más problemático o más discutible del libro, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el libro se nos presenta con una estructura de rompecabezas. Es realmente una malla muy intrincada, con un desorden deliberado por parte de la autora desde el punto de vista cronológico. Entonces las vidas de los muchos personajes, hay una treintena, se van entremezclando en diferentes edades, en lugares diferentes, en contextos sociales diferentes, y comparecen los personajes aquí y allá, primero en un episodio, a lo mejor primero o cuarto, en un episodio aislado de los años 60, luego los vemos ya ancianos a finales de la primera década de los 2000, luego volvemos 30 años atrás y vemos un retazo suelto de aún de sus vidas, y luego se cruza la vida de un personaje y se casa con un tercero del que habíamos tenido noticia unos cuantos capítulos anteriores, y luego vuelve a encontrarse azarosamente con un cuarto que fue crucial en su vida juvenil, y así de continuo, de manera que se forma un todo
que sinceramente resulta en muchas ocasiones ciertamente complicado primero de seguir y luego de dotar de una cierta unidad. Claro, uno como quiere ponerse siempre, esa es mi actitud, del lado del escritor y piensa siempre en este fenómeno cuando hace una reseña, ¿no? Que es, hombre, hay alguien que ha estado 1, 2, 3 años de su vida encerrado en su casa construyendo un universo como para que tú, que estás, ¿cuánto? 8, 10, 15, 20 horas en contacto con ese libro, vengas y te permitas el lujo de desmontarlo, de criticarlo, de cuestionarlo, cuando no tienes nada más que un conocimiento superficial de un universo, insisto, en el que ha vivido 24 horas al día durante unos cuantos años el autor. Uno tiende a ponerse del lado del escritor casi siempre, ¿no? Y entender o presuponer que hay una voluntad de contar algo, ¿no? O que hay una intención explícita, en este caso concreto, en este desorden, en esta confusión, en este rompecabezas, ¿no? Y es evidente, uno piensa, que la vida es así en realidad, ¿no? Sí, la vida sí. no es lineal, ¿no? Entonces, claro, la vida es espontánea, es caótica y te pasan cosas que te traen de repente el recuerdo, o de repente surge una persona que hacía 30 años que era muy importante para ti en tu vida hace 30 años, que no lo has visto en 3 décadas, surge y cambia tu vida, ¿no? Entonces, esta idea de intentar, quizá un afán excesivamente controlador por mi parte, por parte del lector, de dotar de coherencia, de dotar de orden a una ficción, es verdad, ¿no? Pero a la vez... Sobre todo es que estamos poco acostumbrados, ¿no? a este tipo de escritura. Estamos poco acostumbrados, quizás por eso también cueste más. Claro, yo creo que la literatura lleva muchísimo tiempo, es decir, estamos en el centenario de Joyce, ¿no? O sea, de Joyce, de Ulises, ¿no? Y efectivamente ya hay, y mucho antes, ¿no? Y en nuestro ámbito, Vargas Llosa, que hacía Vargas Llosa nada más que en conversación en la catedral. O Camilo José Cela en alguna de sus novelas, que también que no puso ni un signo de puntuación, ¿no? Yo creo que todos han jugado un poco con eso. Incluso Miguel Delibes, en 5 horas con Mario. Claro, y como digo, mezclar planos, etcétera, ¿no? Pero a la vez, yo no dejo de ver en este libro una especie como de voluntad demasiado forzada de moverse en un ámbito, digamos, experimental, de demostrar que estoy al cabo de la calle de todas las novedades, ¿no? Fíjate, es que es todo, es como una especie uno no acaba de ver cuál es la lógica, todos los personajes mezclados, sin que se acabe, sí tienen consistencia, uno acaba encontrando cierta lógica, y bastante lógica, ¿no? Pero se nos presenta como piezas sueltas, como inconexas, es como una especie de patchwork un poco heteróclito, ¿no? Fíjate, eso produce 2 efectos. El primero, el que uno tiene que estar interrumpiendo constantemente la lectura para consultar el elenco de personajes. Fíjate que en la propia página de la página web de la autora incorpora, y yo lo presentaré también en el blog, incorpora un gráfico con la nebulosa de personajes y las interrelaciones entre unos y otros, ¿no? De consulta indispensable, porque si no es muy complicado realmente, y no hablo solamente de mí, con otros amigos que han leído el libro, me transmiten, y además lo he leído también en reseñas de otros críticos, ¿no? Cómo este fenómeno es común, ¿no? Este fenómeno es un desconcierto, bueno, ¿y dónde estoy, no? Pero luego hay una segunda consecuencia, más allá de que tengas que estar consultando constantemente, ¿no? Es que a veces acaba siendo difícil de seguir. Yo recomiendo a quien vaya a leer este libro, por otro lado, muy estimable y que merece la pena, que lo lea con continuidad, si es por las circunstancias de su vida, de su trabajo, alguien que solo puede leer, qué sé yo, un capítulo hoy, otro al día siguiente, luego lo dejo durante 4 días y lo retomo una semana después, yo creo que ese experimento va a estar condenado al fracaso de todas, porque es imposible mantener una continuidad si no estás muy embebido en el libro, ¿no? Hay una constante superposición, y eso es positivo, ¿no? Superposición de capas en la narración. Esto es un fenómeno. Dentro de este experimento, algunos de los elementos que merecen la pena es este, ¿no? Superposición de capas, es decir, vamos aprendiendo cosas sobre cada personaje a medida que nos van contando diferentes episodios de su vida. Cada episodio completa, de algún modo, o nos presenta el personaje bajo una óptica que en ese momento hasta ese momento no conocíamos, ¿no? También diríamos, otro elemento experimental, podríamos llamarlo, modestamente experimental, es la discontinuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos hace un momento, es algo que por otro lado también es fenómeno en nuestras vidas, ¿no? Hay momentos de intensidad que reaparecen constantemente y otros que son totalmente anodinos y que se difuminan, aparecen en una especie de laguna que se borra en nuestra memoria. La idea del desorden
el desorden natural de la existencia, pero que también se da en la presentación de los personajes. Gentes que entran y que salen del escenario, por decirlo así, y que llenan y dotan de sentido ciertos episodios, como lo ocurre en nuestras vidas, para luego desvanecerse, ¿no? Conexiones constantes entre pasado y presente, pero eso incluso desde el punto de vista estrictamente literario, casi diría que en el mismo párrafo, ¿no? También nuestra vida está hecha de eso, ¿no? De recuerdos, de evocaciones, de olvidos, de pérdidas, de la presencia muy poderosa a veces del ayer, ¿no? Y a la vez de lo poco, de lo trivial o banal que es el huidizo momento actual en muchas ocasiones. Otra experiencia interesante, desde el punto de vista, insisto, solamente diríamos estructural, ¿no? Antes de entrar en esos tres frentes que comentaba al principio, ¿no? Es la cuestión de, digamos, el juego de una cierta intromisión del narrador en el relato. El narrador aparece, proyecta hacia el futuro, se anticipa al futuro de los personajes y nos lo cuenta a los lectores, ¿no? Parece que hay también una voluntad por parte de la autora en ese afán experimental de, diríamos, cuestionar la cronología lineal y ampliar de algún modo el eco de los hechos que describe. Por ejemplo, dice: por entonces Jimmy no podía saberlo, pero el B-52 de Lucas Fall sería abatido durante una misión en Vietnam. Claro, nosotros estamos leyendo lo que está pasando ahora, pero alguien que sabe más que nosotros, que es la narradora, nos adelanta algo que va a ocurrir mucho después. Y ahora a esto añádele, a este fenómeno añádele el juego constante de estamos aquí, estamos allá, volvemos atrás, vemos una parcelita cuando es un niño, luego es mayor, pero luego vemos a ese mismo personaje no como protagonista de la historia, sino como secundario en la historia de otro de los personajes. Este juego de rompecabezas es muy seductor, muy interesante, pero uno a veces, no una veces, constantemente se pregunta ¿por qué? Es decir, a mí me suena, sinceramente, en otros casos no es así, pero en este caso me ha sonado a algo superfluo, innecesario, como un fuego de artificio, como algo impostado, como que la autora joven quiere demostrar... Ha querido experimentar mucho, ¿no? Claro, porque en realidad yo creo, no lo sé, no puedo estar obviamente en la mente de la autora, pero me da la impresión que tal complejidad solo puede construirse a la inversa. Es decir, yo creo que ha construido el todo complejo con todos los enlaces, todos los engarces, todas las conexiones, porque entre otras razones, si no hubiera sido así, las disonancias, las contradicciones hubieran sido muy numerosas, y una vez construido, se ha deconstruido, como la tortilla de patatas de Ferran Adrià, se ha deconstruido. ¿Cuál es la intención? Vale, hay una voluntad noble de decir la vida es así, también deconstruida, pero suena demasiado, a mí me suena demasiado a impostura, a intentar demostrar la destreza, el virtuosismo del escritor, algo acrobático, digamos, un ejercicio que no obedece realmente, más allá de una demostración rupturista, a una voluntad. Podría contarse esta historia, yo creo que casi exactamente igual si se contara de una manera, no digo más lineal, pero sí por lo menos sin tanto experimento. Fíjate que a mí me llama la atención, de lo poco que sé de la autora, que ella es graduada en, literalmente dice la editorial, en el prestigioso programa de escritura creativa de la Universidad de Iowa. Y claro, a mí me suena esto, con todo respeto a todo el mundo, y seguro que si hay alguien que es de este ámbito que voy a contar ahora, que está escuchando el programa, se puede enfadar conmigo, ¿no? Me suena un poco a estas cosas que se hacen ahora en las escuelas de bellas artes, ¿no? En donde los nuevos estudiantes que se incorporan, antes de aprender a copiar modelos, a dibujar, a tener en cuenta las proporciones, a lo mejor es mentira lo que estoy diciendo, reproducir la realidad, a dominar la perspectiva, a conseguir la maestría en el trazo, empiezan a hacer performance casi desde el primer año de carrera y meten una salchicha que en una radiografía y le ponen un paraguas encima. Es como un intento de romper. A mí me parece muy interesante, es decir, bueno, y tenemos estas semanas pasadas, hace 10 días, ¿no? La exposición de la muestra de Arco en Madrid, que es una experiencia, yo hace mucho que no voy, pero durante muchos años iba todos los años, me parece muy interesante. No soy yo alguien que por principio sea reacio a la innovación, pero uno leyendo la novela tiene un poco esta impresión, ¿no? De demasiados juegos experimentales
al margen de que las historias que cuenta, como luego veremos, son atractivas en sí mismo, pero yo quiero que me cuenten una historia, más que este tipo de recursos artificiales. No, y Fíjate, sobre todo que le hagan a uno trabajar tanto, ¿no? Cuando bueno, estás, que también, yo creo que también se busca cuando uno lee una novela, aparte de ese valor estético, literario que pueda tener, también un poco de sosiego, yo creo, ¿no? Un claro, poco de sosiego. pero lo que pasa es que a mí me gusta que me hagan trabajar, ¿eh? Es decir, estas novelas que tienes que construir, por ejemplo, esto que he dicho de la nebulosa de personajes. La nebulosa de personajes es que aquí es una nebulosa imposible de controlar, pero por ejemplo estas novelas, ya lo hemos hablado aquí otras veces, estas novelas que al empezar tienen un elenco de personajes para que te vayas situando, estas sagas familiares que se Bueno, mueven en torno a una los relación. Buen Día de García Márquez, ¿no? Claro, avisas. Pero yo, sin embargo, aquel lo seguía bien y tú fíjate que también la cantidad de personajes y muchos repetían nombre incluso y Claro. todo, pero luego está la maestría, ¿no? Del autor que te lleva por ahí con una tranquilidad pasmosa y te estás impresionando, ¿no? A cada instante y no se te ocurre tampoco coger una libreta para escribir los nombres de los personajes. Sí, sí, aquí efectivamente no hay equilibrio. Es decir, evidentemente que haya esta idea, este tópico de que el que construye la obra es el lector, el escritor la pone en su momento y a partir de ahí, cuando pone el punto final, es el lector el que la tiene que construir. Yo creo que hay un desequilibrio, que tenemos que construir demasiado, porque hay demasiados elementos que nos pueden resultar desconcertantes. Pero no quiero que suene a disuasorio esto que estoy diciendo. La novela merece la pena por muchas razones, incluso por estas experimentales. Por ejemplo, otro juego. Cada capítulo aparece encabezado con una foto. Algo que es común ya, se hace muchas veces. Sebald, que es un escritor, murió, me gusta mucho, y hace 15 años, o 10, ya presenté alguna novela suya aquí, ya lo hacía y más gente lo hace, ¿no? Pero claro, aquí me resulta prescindible. Por ejemplo, hay un texto encabezado por una foto de unas patatas. Y el texto habla de patatas, obviamente. Pero ¿qué necesidad hay de ilustrar con unas patatas? Porque no son unas patatas singulares, no es una foto particular. Por ejemplo, vemos una foto de un marinero blanco y otro negro compartiendo el camarote en un submarino, en un capítulo en que se nos cuenta que un marinero negro y un marinero blanco comparten espacio en un submarino. Es decir, ¿cuál es la finalidad? Incorporarnos a un modelo de novela que rompe las convenciones entre lo escrito y que también es capaz de abrirse a otras dimensiones, ¿vale? Pero en realidad, ¿qué aporta? A mí, poco. Por ejemplo, otros dos elementos novedosos, diríamos, para mí por lo menos, y complejos, negativamente complejos, es que cada nueva sección se abre con la mención de una serie de años. Por ejemplo, el capítulo primero se encabeza con 1946, 1954, 1964, 1971, 1986, 2000, 2009. Y 2009 en negrita. Claro, como hemos hablado de que la acción va y viene hacia adelante y hacia atrás, uno intenta encontrar la lógica. Los diferentes episodios que se nos narrarán en ese capítulo estarán asociados a esos años. Y si 2009 se nos pone como en negrita, será el año desde el que el foco que irradia la narración hacia todos los pasajes. Pero no he sido capaz de encajarlo. Yo no he sido capaz de averiguar en los diferentes capítulos la causa. Esa no es, porque no encajan las fechas. Entonces, claro, eso provoca un trabajo intelectual valioso en el lector, pero valioso si lo resuelve, si hay una explicación, Si si no tiene te una quedas conexión. traumatizado, ¿no? Si no resuelves. Claro, si uno dice, ¿para qué es esto? ¿No? Te puedes imaginar que un lector que sea menos voluntarioso que yo, que lo soy mucho, acaba abandonando el intento de dar con la clave de ese tipo de juegos, ¿no? Más cosas se intercalan, como también es muy normal ya en muchos tipos de novelas experimentales, se intercalan cartas, páginas de cuadernos escolares, fragmentos de obras de teatro. Aquí sí que es interesante porque eso sí que tiene que ver con la trama. Hay un fragmento, hay la pieza dramática de Tom Stoppard, que es reciente. Hay una película además sobre esa misma obra. Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que son dos personajes de Hamlet, una obra que hizo Tom Stoppard sobre esa, que luego, como digo, fue película. Sí que desempeña un papel importante en la novela, pero bueno, aparecen fragmentos de la obra, aparecen listados insólitos, hay uno en la página 147 que es cosas que abandoné al dejar tal sitio. Aparecen menús, aparecen recetas, y uno observa luego con una cierta perplejidad cómo esas recetas aparecen en la página web de la autora detalladas
para que los lectores, si quieren, hagan las recetas. Y también ves la idea que hay detrás, romper los estrictos límites de la novela y abrirlos a la vida de la gente. Pero a mí me parece un juego un poco trivial. Bueno, ¿no? eso Sí, nos pasaba, perdona, sí, también sí. el inciso, cuando dábamos clases de inglés en el colegio, que también nos ponían recetas en inglés, claro, y se podían cocinar, efectivamente. Aquellas galletas eran comestibles, se Claro. podían cocinar. Pero yo subrayo de tu intervención la palabra colegio, claro. Es una cosa infantil, es una cosa colegial. Es decir, bueno, bien, sí, ya sabemos que la novela es un cajón desastre en el que cabe cualquier cosa. Por ejemplo, se transcriben definiciones del diccionario, ejercicios de escritura de una aspirante a dramaturga, poemas, juegos tipográficos, un diagrama con el alfabeto húngaro, infinidad de muestras del ingenio creativo de la autora, pero que a mi juicio no va mucho más allá, ¿no? Fíjate además que este juego metaliterario, que es interesante en sí, pero que, insisto, aquí no lo veo pobre, lo veo endeble, ¿no? Hay una manifestación muy notable de esta trampa metaliteraria, que yo lo califico de fuego fatuo en realidad, ¿no? Hay un pasaje en el que se nos refiere en tercera persona un incidente ocurrido en un desierto, en algún punto de la carretera entre Memphis y Portsmouth, y nos lo cuenta con la lógica normal de una narración normal y corriente, de tal manera que el lector se mete en la escena y sigue la peripecia que se nos cuenta. Pero nada más terminar ese párrafo, ese episodio, esa sección del capítulo, la narradora dice: insisto, es un incidente en el desierto, en un punto de la carretera entre Memphis y Portsmouth. Y la narradora dice: en el camino de Memphis a Portsmouth no hay desierto. Pero así es como se cuentan las trolas. Así es como la ficción se vuelve verdad y los recuerdos falsos se vuelven leyendas. De tal manera que, por si el lector no se diera cuenta, se nos está llevando de la mano para decirnos: oye, que la ficción es ficción, que la realidad es otra cosa, que no te creas que todo lo que lees es, bueno, puede ser verosímil, pero no es cierto al 100%, ¿no? A mí me parece En todo caso, muy especial el libro. Yo también estaba pensando en Miguel de Cervantes, que ya, ay, que se me ha caído el micrófono, Alberto, que ya sí, empezó con ese juego metaliterario en el claro. Quijote, ¿no? Que de pronto estás embebida, ¿no? En Don Quijote, en Sancho Panza, y resulta que va y te cuenta un cuento Aparece una historia por el de medio. lo que sucedió en no sé qué sitio. Yo recuerdo que al principio me costó mucho, y es más, me intentaba pasar de largo, ¿no? Por esos incisos también importantes que ya Cervantes entraba Claro. en ese juego metaliterario que tú estás comentando. Y uno reconoce en este tipo de juegos ese origen de la novela, en definitiva, ¿no? De la novela moderna, ¿no? Pero claro, aquí hay un exceso tal, y es además como, insisto en la idea de impostado, suena como artificial, ¿no? Fíjate, hay otra cosa que a mí me disgusta, y con esto cierro y nos metemos ya en las cuestiones, diríamos, positivas, ¿no? Que no me gusta nada, ¿no? Que es que la novela es una apoteosis de la corrección política, ¿no? Me suena demasiado artificioso, casi hay como una voluntad explícita, y no me sorprende, de incluir a todos los colectivos. Tiene que haber personajes que representen todas las causas, y entonces tenemos las cuotas, están los pobres, están los negros, están, lógicamente, la dosis de mujeres, de personajes LGTBI. Es decir, es como demasiado, también como demasiado artificial. Es como si nos dibujara un escenario que no se corresponde con la realidad, porque siendo verdad que en la realidad existen, evidentemente, personajes de todas las minorías habidas y por haber, no coinciden exactamente en la misma proporción o en proporciones similares, en los mismos escenarios, en los mismos... Y aquí sí que hay bueno, ahora estamos en el capítulo 7, todavía no hemos hablado de, pues vamos a incorporar un señor que pertenezca a esta minoría, ¿no? Al menos esa es la impresión que a mí me ha dado. A lo mejor otro lector lo vive con absoluta naturalidad, o no lo vive con naturalidad, pero le parece una opción oportuna, ¿no? A mí me parece una opción demasiado artificiosa y que me rechina, me chirría desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Por lo tanto, como ves, la novela es controvertida, porque lleva Y un muy muy buen atractiva. Yo rato. creo que conforme la estás dibujando, a mí me están entrando ganas ya de leerla. Se presenta como muy atractiva, desde luego. Claro, es muy atractiva, digo, controvertida, pero a la vez, porque estoy poniendo cosas que son negativas, pero es muy atractiva y a la vez tiene los elementos de interés que comentaba antes, ¿no? Esos tres frentes de los que hablaba, que si quieres, es decir, el frente específico de la narración. Entramos en ellos. Vale, pues desde el punto de vista de la narración son dos familias, como decía, los Vincent y los Christie. Los primeros son blancos,
son 60 años, por lo tanto hay varias generaciones, todo empieza a partir de un patriarca, James Samuel Vincent, hijo, que llegará a ser un prestigioso abogado en Manhattan, y la autora nos lo presenta en unas primeras páginas que son muy largas para una lectura. Yo las dejo en el blog íntegras. Al término de la reseña leeré una parte muy breve de esas primeras páginas, si tenemos tiempo hoy para leer algo, y en esas largas páginas para una lectura, pero cortas para el libro, porque son, qué sé yo, las 10, 15 primeras páginas del libro, como mucho, de una manera vertiginosa, formidable, muy concentrada, muy intensa, se recorre la existencia entera de este personaje, ¿no? En diferentes épocas. Cuando fulanito tenía 10 años, cuando tenía 20, cuando tenía 50, y uno piensa una vez más, claro, entonces esto es la lógica de los años. Cuando tenía 10, 1941, pero luego no coinciden las fechas, de manera que acaba uno por todavía hundirse en más desconcierto, ¿no? Entonces, es un texto ya muy indicativo de la capacidad de narración que tiene esta Regina Porter, ¿no? Porque es magnífico, o sea, es admirable. Se nos cuenta una vida con unos cuantos retazos, pero de manera formidable. Yo creo que ahí están las claves de fondo, pero también formales y estilísticas de gran parte de la novela, ¿no? Y por otro lado está la otra familia, los Christie, que son negros y que surgen de la unión de Agnes, que es una muchacha que en su juventud, y esto lo vemos ya en las primeras páginas del libro, vive una experiencia muy dura, muy cruel, muy sobrecogedora, de violencia racista, que la va a cambiar para siempre. Agnes acabará casándose con Eddie, que es un veterano de la Marina norteamericana, que ha tenido una experiencia también muy dolorosa en Vietnam, ¿no? Fíjate que esto es interesante también, yo creo que es otro de los ejes de la novela, el que todos los personajes, que están muy bien dibujados, muy bien perfilados, con hondura psicológica, siendo tantos, cada uno tiene entidad, todos, o prácticamente todos, llevan en su alma las huellas de hechos traumáticos del pasado que condicionan su vida a partir de ciertos episodios que nos irán contando antes o después. La autora nos los irá contando en el libro, ¿no? El recuerdo de cuestiones dolorosas, la culpa, los secretos. Entonces, bueno, las dos, y no desvelo gran cosa, las dos ramas familiares se acaban fundiendo porque hay un hijo de James y una hija de Agnes acabarán casándose. Y entonces, bueno, todo ese frente de las vidas, los episodios, los diferentes momentos de las diferentes existencias, con ciertas escenas que tienen continuidad, que tienen lógica interna, está muy bien contado, muy bien narrado y a mi juicio, es decir, es la pasión de la lectura en su estado puro, ¿no? Meterse en vidas de otros y que, en este caso la autora, sea capaz de hacerte apasionar por las vidas de otras personas. Eso es un factor, a mi juicio, muy interesante de la novela. Me comentabas que también está presente la sociedad de la época, Claro. que también el segundo dibujo, digamos, que realiza la novela es la sociedad de esa época, ¿no? Sí, ese segundo dibujo tiene a su vez dos frentes, es decir, la realidad de las 6 décadas que no por casualidad se enmarcan en la guerra del Vietnam y el final de la guerra del Mundial y Obama, la llegada de Obama, porque la cuestión racial es importante, como digo. Ahí hay a su vez dos frentes, ¿no? La guerra del Vietnam por un lado y los movimientos de los derechos civiles, en particular la lucha contra las discriminaciones raciales, ¿no? Hay capítulos ambientados con respecto a Vietnam, y esto es otro enfoque novedoso, porque no entramos en la selva, no entramos en la barbarie de la guerra en sí misma, ¿no? Sino que lo vemos desde una perspectiva, diríamos, tangencial. Y esto es un enfoque, a mi juicio, distinto, ¿no? Hay capítulos ambientados en puertos asiáticos, de Filipinas, sí, en Vietnam también, claro, pero estamos lejos del frente. Sin embargo, se nos transmite toda la crudeza, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el trauma que ocasiona la guerra del Vietnam desde otros escenarios no tan habituales, ¿no? Los submarinos opresivos, los burdeles de los puertos, los bares nocturnos,
Entonces, bueno, cuando llegamos ya fuera de esos escenarios asiáticos a la vida en Norteamérica, vemos las vidas destrozadas de los excombatientes, en muchos casos almas en pena, que son capaces de acomodarse a la normalidad, afectados en muchos casos por dolencias físicas, pero sobre todo por dolencias físicas ya irreparables. De manera que ese es el primer frente dentro de este eje de lo social, de la fotografía de la sociedad norteamericana. El segundo es la raza. Y todos los personajes, prácticamente sin excepción, viven las consecuencias de la segregación. Y la acción se mueve mucho, he hablado de Filipinas en Vietnam, pero va también a la Bretaña francesa, a Berlín, Los Ángeles, la costa oeste norteamericana, también Manhattan, también Georgia, el sur racista de Buckner County, que es la región de donde procede la familia de los Christie. En estos escenarios, en todos ellos, la cuestión racial marca la acción que se nos cuenta, ¿no? Está muy presente la muerte de Martin Luther King, está presente... Y Rosa Parks, seguramente también Sí, habrá pero yo alguna creo referencia, recordar ¿no? que no se menciona. No se Pero bueno, menciona. el marco en el que surge la situación de Rosa Parks y el autobús y esa reivindicación aparentemente ingenua, pero a la vez muy consistente, de sentarme en el sitio prohibido en el autobús, no está expresamente, pero sí el entorno, ¿no? No, estaba yo a decir la reivindicación de los Panteras Negras, sí que tiene un peso sustancial, ¿no? Y claro, aquí sí que hay que decir que el tono de la novela es abiertamente militante, ¿eh? Hay numerosas referencias a la causa negra y también presente en muchas de las fotografías que se acompañan al texto, ¿no? No sé si episodios también de esa segregación racial o de esa cultura todavía muy racista, episodios actuales, Alberto. No sé si eso aparece también de alguna manera en el libro, porque hemos vivido hace no demasiado tiempo, ¿no? No, Episodios policiales, de cargas policiales contra personas negras. sí, no tanto eso, los episodios concretos, como el clima general. Es decir, en las escenas en las que se mueven los protagonistas viven la situación, la discriminación, la segregación, al margen de que el desencadenante de la acción con esta Áñez es una situación terrible de una especie como de secuestro, tortura y violación racistas, intolerables y muy, muy, muy duros realmente. Otra forma de contarnos el escenario es, y esto es muy interesante también para mí, por lo menos, bueno, está todo muy investigado, muy documentado, se ve clarísimamente. Ella, yo he leído bastantes entrevistas con la autora y ella lo confiesa, que se ha documentado y es evidente, ¿no? La presencia de la realidad, ¿no? Está también en la música. La música es omnipresente en la novela y entonces hacemos un recorrido por los 60 últimos años de la música, ¿no? Fíjate que en una de estas entrevistas, Regina Porter dice, ¿cómo se mueve este personaje? Presenta sus elucubraciones a la hora de escribir, ¿no? ¿Cómo se mueve este personaje a través de la historia? La historia con mayúsculas. Es consciente de cómo la historia lo está afectando. Algunas veces lo son y otras no. Pero mientras escribía, a menudo me detenía y decía, ¿cuánto costaba una botella de leche en 1966? ¿Y qué más estaba sucediendo ese año? Y lo buscaba y pensaba cómo integrar eso en la vida de ese personaje. Y creo que eso me ayudó a situarme al igual que lo hizo la música. Pensé en un personaje como Jeb, escucharía What's Going On de Marvin Gaye. Creo que sería una canción que le encantaría. Y digamos que a James Padre le encajaría It Was a Very Good Year de Frank Sinatra, que pusimos aquí hace unos meses. Estas canciones permiten situarte. Quiero decir que la música es fabulosa para anclar una historia y también para poder acceder al punto de vista del personaje. Por lo tanto, la presencia de la música negra en particular, Frank Sinatra no, pero en general la música negra en la novela es muy, muy, muy importante. Y todo eso contribuye también a perfilar el marco generacional, el marco histórico en el que se sitúa la novela. Que al final es la música negra la que identifica a los Estados Unidos, quieran o no quieran, ¿no? Los blancos, al final es esa la que ha trascendido. Bueno, es una mezcla, claro, fíjate que todo, los irlandeses con la música de Irlanda, y ahí surge todo, surge el blues, surge África, es una mezcla de la música irlandesa, bueno, evidentemente de una construcción cultural, como tantas otras en Estados Unidos, de aluvión. Los europeos británicos que llegan en el Mayflower, y luego la esclavitud negra, y todo eso
desde el punto de vista de la música, conforma el jazz, conforma el blues, conforma prácticamente toda la música. El rock, evidentemente, las raíces negras del rock son evidentes. Sí. Bueno, en Buscando Leones en las Nubes exploramos muy modestamente, porque no es un programa de tesis, simplemente me limito a mostrar música, exploramos, en estos muchos años que llevamos de programa, más de 20, exploramos muchos de esos frentes. Hay algún programa concreto, pienso yo ahora, que habla del viaje de ida y vuelta desde el centro de África hasta la música norteamericana. El blues tiene su origen, en este momento en Malí en concreto, hay todo un frente de música de blues que no se sabe muy bien de dónde bebe del blues norteamericano, que a su vez bebe de las raíces de la música africana que los esclavos introdujeron en América, ¿no? De manera que, bueno, sí, es un mundo muy interesante y la novela está presente, de manera que es otro de los factores de interés. Y dentro de este marco general de referencia, está, pues lo que digo, el Vietnam, los buques de la Armada muy bien ambientados, las fuerzas aéreas, los escenarios de Berlín y de Bretaña, la vida cotidiana en las diferentes poblaciones de Norteamérica en las diferentes épocas en las que se nos cuenta, con siempre la presencia de los afroamericanos. Hay un explícito y muy desprejuiciado tratamiento de las escenas de sexo, muy presentes también, ¿no? Hay muchas menciones literarias que contribuyen a dar este marco, a decorar el marco de referencia. Aparece Shakespeare, Joyce, Strindberg, Mark Twain, Robinson Crusoe, pintores norteamericanos, Jackson Pollock, su mujer, Lee Krasner, muchísimas referencias a cultura popular, series televisivas, muchos discos de éxito, películas conocidas, de tal manera que aquí ya, y con esto cierro la base de mi comentario, se abre una dimensión más universal, porque en todas estas referencias ya no es solamente, diríamos, la peripecia vital o la problemática de los afroamericanos en Estados Unidos, es que cualquiera se reconoce en esa serie de referencias culturales, porque Estados Unidos ha exportado su cultura, y precisamente desde la Segunda Guerra Mundial ha exportado su cultura al mundo entero, y somos deudores también nosotros de esa cultura. Entonces ahí está la idea de la dimensión universal del libro, bueno, ya se abre, como decíamos hace un rato, bueno, las preocupaciones, las dudas, los secretos, las pasiones, los afanes, y los temores, y las expectativas, y las frustraciones, y la culpa también, hablábamos, las esperanzas de los protagonistas, que son las de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, como ves, hay muchos factores, tanto pros como contras, que yo creo que invitan A leerla, efectivamente. sembramos. Lo que Sí, sí. sembramos de Regina Porter. Bueno, qué erudita. Yo creo que se ha tenido que documentar mucho y además tiene que ser una mujer muy sabia, Regina Porter, ¿no? Por todo lo que aporta esa novela, según nos estás contando. Pues se nos da tiempo a un fragmento, Alberto, pero Sí, será podemos. después de que también nos cuentes con qué nos vas a ilustrar musicalmente este programa. El fragmento, ya te digo, es una parte menor de un texto más amplio que no puedo leer, que quedará en el blog, que tiene más sentido porque es ese recorrido, en pocas páginas, el recorrido por la vida de uno de los personajes, ¿no? Me limitaré solamente a un texto breve que encaje en nuestro tiempo, ¿no? Y claro, la música, en este caso era fácil escoger, ¿no? Me he quedado con Mary Wells, que es una cantante negra, sí, una canción, Bye Bye Baby, de hace 60 años, en una interpretación, yo diría que, bueno, más en el vídeo que voy a dejar en el blog que en la pieza que va en el programa de radio, una interpretación energética, ¿no? Sobre todo en el vídeo es un frenesí arrebatado y poderoso bueno, una clásica cantante de la Motown, el gran sello, la Motown, el gran sello discográfico que acogió durante al menos 2 décadas a todo lo sustancial de la música negra norteamericana. Muy bien. Bueno, pues excelente elección también. Estamos seguros de que nos va a gustar mucho y esperamos que el fragmento que nos vas a leer a partir de este momento pues también nos incite, ¿no? Nos haga más atractivo este libro que nos has comentado hoy. Así que cuando tú quieras, Alberto. Muy bien. Abuelo, dijo Ilaya, preparándose para otro lanzamiento. Un lanzamiento que golpeó la palma de la mano de James y le arrancó una punzada de dolor. ¿Por qué la gente necesita dormir? Estaban en el caro césped del jardín, los dos en bañador. Los dos bañadores eran del mismo color aguamarina.
A Adele le gustaba que todos los colores de su casa de la playa hicieran juego y fueran luminosos, como el Caribe. La idea de que en una casa de la playa todo tuviera que ser blanco era obscena. Y hablando de Adele, ¿dónde se había metido Adele? Wynonna estaba en el flotador, cantando, pataleando y cantando, chapoteando y pataleando. Por un momento James se sintió confundido. A veces intentaba retroceder mentalmente hasta 1942, el año en que había nacido. ¿Qué has dicho, Ilaya? ¿Cómo es que todos necesitamos dormir, abuelo? James vio a Adele por la ventana del patio. Se estaba sirviendo otro martini. Estaba hablando por teléfono, seguramente decidiendo con alguna de sus amigas artistas a dónde iban a llevar a los niños a cenar por la noche. Ahora que todos tenían nietos, la cena formaba parte de su rutina. La cena y los martinis. Ilaya, dijo James, girándose hacia la piscina. Wynonna estaba dormitando. Wynonna estaba dormida. Su cuerpo estaba desplomado sobre el flotador y el agua se la estaba llevando al lado profundo de la piscina. Nadie sabe por qué la gente necesita dormir, se oyó a sí mismo decirle a su nieto. El sueño es un misterio.